por las buenas siempre, la la la, por las buenas siempre, la la la. Queremos ver a los niños disfrutando la vida en la mejor condición. Queremos ver las familias resolver los problemas usando la razón. Queremos ver los hogares en paz y armonía. Un saludo muy especial a todas las personas que en este momento se conectan con el programa Por las Buenas Siempre, un programa del proyecto Buen Trato de la Arquidiócesis de Medellín. Un saludo para todas las personas fraterno. Agradecer también a la emisora Minuto de Dios, quien transmite este programa. Recuerden que el programa Por las Buenas siempre aborda temas en relación con los niños, niñas y adolescentes para que todos nosotros como comunidad podamos construir entornos seguros para que ellos tengan un desarrollo sano e integral. Antes de continuar, me presento. Mi nombre es Yadir Camilo Uriticadaza, coordinador, orgulloso de estar en este proyecto que siempre se esmera de manera incansable, un trabajo arduo pero muy gratificante en la vida de la protección de los menores de edad. Hoy damos también un saludo y agradecimiento enorme a Catalina Sea. Catalina, bienvenida. Hola Camilo, hola a todos. Muchas gracias por invitarme a este programa. Como lo dijo Camilo, mi nombre es Catalina Sea, docente del Colegio Franciscano Palermo de San José y he acompañado también el proyecto Buen Trato desde mi parroquia San Bartolomé. Gracias, Camilo. Muchísimas gracias, Catalina. Y por supuesto, un saludo enorme para nuestra comunicadora Carolina Colorado. ¿Cómo estás? Hola Cami, una calurosa bienvenida para todos los presentes y a la audiencia que se conecta al programa de hoy. Mi nombre es Carolina Colorado, soy la comunicadora del proyecto. Es un gusto estar con ustedes y bueno, antes de comenzar les recuerdo que nos pueden encontrar en redes sociales como @buentratonna. Estamos presentes en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn y en YouTube. Y también nos pueden visitar en el sitio web www.equipobuentratonna.org. Ese es un sitio web que tenemos nuevo para que, bueno, nos dejen sus comentarios, sus sugerencias y todo de este programa. Y el día de hoy estamos con una profe de la institución con la que hemos estado trabajando últimamente. Entonces, Catalina, muchas gracias por acompañarnos a hablar de este tema tan importante para la vida de nuestros niños y niñas. Bueno, y antes de comenzar con todas las preguntas que tenemos para Catalina el día de hoy, vamos a iniciar con la sección de momentos de actualidad. Prevención en el abuso sexual. Hablar de la prevención de esta problemática implica tener en consideración 3 niveles importantes. El primero hace referencia al antes de que el abuso ocurra. El segundo implica la identificación de factores de riesgo y detección. Y el tercero, luego de ocurrido el abuso sexual, el acompañamiento y atención integral de las víctimas y las familias. La clave de la eficacia y efectividad de los programas de prevención del abuso sexual en el contexto educativo está relacionada con proporcionar información sobre educación sexual respecto de derechos sexuales y reproductivos y conocimiento del cuerpo y de la interacción entre las personas. Pero esto no es solo un trabajo que deben hacer los estudiantes en el colegio, sino que es una responsabilidad de los docentes, los directivos y los padres de familia. Muchos de los factores de riesgo que desembocan en abusos sexuales en la escuela provienen de las vivencias de socialización de los niños y jóvenes en sus hogares, lo que requiere acciones públicas. En cuanto a los factores sociales, estos tienen que ver con las personas con las que se rodean y mantienen contacto los niños. Las señales de alarma de un abusador pueden ser personas que ofrezcan regalos, comportamientos confusos de otros adultos hacia los niños, personas agresivas con los más débiles, dificultades para relacionarse con otras personas de su misma edad, actitudes machistas o sexistas y uso excesivo de redes sociales. Así es, Cami. Bueno, esta opinión fue tomada del periódico El Tiempo en su sección de vida y educación. Habla un poco pues también de que más allá de que los niños sean los que se formen en autocuidado e identifiquen todas estas cosas, todos tenemos que tener un trabajo, una corresponsabilidad para poder como estar pendientes de respetar esos derechos. Entonces me gustaría mucho que Catalina nos cuente qué opina de esta noticia, qué opina de esa responsabilidad que tenemos todos para también identificar esos factores de riesgo. Entonces, adelante. No, pues importantísimo. O sea, reconocernos como adultos protectores, garantes de esos derechos y deberes de los niños. O sea, yo creo que todos los que
hacemos parte de la vida de un niño, sea su profe, su mamá, su tío, debemos de reconocer todos los derechos, todos los deberes, todos los cuidados que debemos de tener con ellos todo el tiempo, 24/7, porque ellos están bajo nuestro cuidado y protección. Así es. ¿Y qué opina Camilo de la noticia de hoy? Bueno, en primer lugar, estoy muy de acuerdo con lo que dice Catalina. También me llama la atención cuando se menciona una especie de perfil, ¿cierto? Porque es sin duda muy importante nosotros tener en cuenta las variantes que puede evidenciar no solo el abusado, sino también el abusador, porque va en la vía de la prevención, de poder tener el tacto para identificar esas problemáticas que en muchas ocasiones también muestran o evidencian los menores de edad con comportamientos, bien sea a nivel conductual, como lo veníamos hablando, también cognitivo, niños que se retraen cuando normalmente tenían adecuado comportamiento con sus iguales, cuando no quieren trabajar, cuando no quieren estar cerca de algún familiar, de algún conocido de la familia. Son síntomas o signos sobre los cuales nosotros tenemos que estar muy atentos, en este caso los docentes también, que realizan una importante labor, pero al mismo tiempo también identificar a esas personas que pueden estar manifestando algún rasgo que podría llegar a ser patológico, teniendo en cuenta que para la ley es muy importante corroborar todas esas hipótesis para poder llegar a dar, digamos que un dictamen más acelerado o digamos que más preciso, pero súper importante lo que decía Catalina, entonces todos tenemos que ser garantes y estar muy atentos en la vía de la protección. Muchas gracias, Cami, por tu opinión. Sí, yo creo que es muy importante también, como decía la noticia al principio, pensar que la prevención no solo va antes de que el abuso ocurra, sino que todo este proceso también implica, bueno, cómo me voy a dar cuenta que está pasando, qué puedo hacer con esa información, cómo puedo acercarme a ese niño o a ese joven. Y luego de esto, pues no hacer como si no pasara nada, ¿cierto? Acompañarlo, atenderlo y también pues como tener todo ese proceso que se debe tener con las familias que también pasan a ser incluso muchas veces víctimas. Entonces, bueno, esa es como mi opinión. Muy bien, y teniendo en cuenta, pues también nos podemos dar cuenta que las opiniones son variables, porque muchas personas tendrán hoy evidentemente su punto de vista. Por eso para el proyecto Buen Trato de la Arquidiócesis de Medellín también es muy importante, es crucial conocer qué piensan las personas en las calles mediante la voz pop, es decir, la voz popular, lo que las personas tienen conocimientos en relación al tema. Entonces, por eso el proyecto se adentró a diferentes contextos para preguntarles a las personas cuál cree usted que debe ser el rol del docente en el ASI, abuso sexual infantil. Bueno, escuchemos las respuestas. La función debe ser notificar a las autoridades competentes sobre el caso, siempre y cuando hayan pruebas sobre el delito. Cuando un profesor se entera de que un estudiante está siendo abusado sexualmente, debe dirigirse al equipo psicosocial de la institución para activar los protocolos de atención y hacer la activación de ruta y llamar a la línea de atención de abuso sexual. Los docentes debemos ser parte de la comunidad protectora de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, en ese sentido, y hasta donde la potestad de nuestro quehacer nos lo permite, es pues detectar un posible abuso sexual, actuar como garantes de derechos y hacer un proceso de deudores de un debido tratamiento a la situación detectada. Bueno, yo creo que el rol de los docentes es estar muy pendiente de todo lo que pueda llegar a suceder y activar las rutas después de verificar la información. Y luego de ello, que todo se dé de la mejor manera para el niño o la niña a la que le sucedió. El rol que el docente presenta pues frente al abuso infantil va de la mano con la información previa que él mismo tiene, porque si no cuenta con esa información necesaria para poder identificar cuáles son esas señales de abuso, muy difícilmente el docente puede ayudar o puede hacer parte pues de ese proceso. Entonces, lo primero es que el docente esté muy bien informado, que el docente pueda desempeñar su papel de acompañamiento, pero con una información que le permita identificar. Bueno, esas fueron las respuestas de las personas a las que les preguntamos en las calles.
Unos opinan pues que deben haber pruebas, otros opinan que debe hacer acompañamiento, que deben tener información previa, bueno, que activar las rutas. Me gustaría mucho saber qué opina Catalina de estas respuestas y también tú qué piensas que creen las personas que debe ser el rol del docente, tanto en su desconocimiento como en el conocimiento. Bueno, todas las respuestas me parecieron que abarcan realmente lo que como docentes debemos hacer, ¿cierto? Había una que decía eh, que tuviéramos pruebas, ¿cierto? Tener las pruebas suficientes, pero es que a veces las pruebas se demoran, se tardan mucho en conseguir. Creo que lo primero que tiene que hacer el docente es intervenir para que la situación no avance. Que entre más se avance la situación, pues más vulnerable estará el chico, el niño, la niña, ¿cierto? Hay que activar rutas dentro de la institución, ¿cierto? Por fuera de ellas también, dentro de la institución. Todas las instituciones deben tener en su planta profesional psicólogos, psicoorientadores que acompañan no solo este proceso, sino varios. Y es necesario también esa conexión con la familia. Para Catalina Sea, lo primero que tiene que hacer un docente y el rol pues que debe cumplir es aprender a leer a sus estudiantes. Cuando uno aprende a leer al estudiante sabe que algo está pasando, ¿cierto? Cuando yo aprendo a leer esos silencios, cuando yo me doy cuenta que porque el chico cambió de actitud frente a otro, frente a otra situación, frente a un adulto, algo está pasando. Para mí, el primer rol del docente es aprender a leer a sus estudiantes, de darse cuenta que algo pasa, para poder intervenir, para poder llegar y decir, esto no es normal. No es normal que Juan esté así, no es normal que Pedro esté así, no es normal que Laura esté así, no es normal. Y poder activar y empezar a escudriñar qué está pasando allá dentro de ese chico, de esa chica. No sé, Cam, ¿qué piensas? Bueno, sí, lo que pasa es que nosotros como sujetos adultos somos corresponsables en toda la esfera de este fenómeno, pues que la verdad es lamentable, todo lo que tiene que ver con este tipo de maltrato. Para mí, el más aberrante de todos, abuso sexual infantil. Es cierto, nosotros, veedores de su seguridad, de su salud física y mental, por supuesto, tenemos que activar la ruta, es uno de los asuntos más importantes, pero esto va de la mano de lo que estaba diciendo la propia Catalina. Nosotros tenemos que aprender a identificar y no solamente esperar a que tengamos pruebas para poder hacerlo, porque aquí juegan un papel fundamental los siguientes factores. Uno es la perpetuación del maltrato. Si nosotros nos quedamos en silencio, pues evidentemente el niño, la niña o el adolescente que está siendo víctima de presunto abuso sexual podría seguir viviendo esta vicisitud. Es decir, en el tiempo se mantiene una conducta que evidentemente va a impactar de manera anómala la vida psíquica de los niños, de las niñas y los adolescentes. Y por supuesto, el rol del docente es enrutar, porque sin lugar a dudas las personas encargadas de poder verificar y abordar el fenómeno de una manera más directa tendrán las herramientas suficientes para la no revictimización. Esto es supremamente importante, entonces creo que las personas a grandes rasgos tienen orientaciones, por eso también es importante que ustedes se conecten con nosotros para conocer de la mano de los expertos cuáles son los aristas, las variantes que nosotros tenemos que conocer a profundidad para poder desempeñar y tener una acción protectora. Muchas gracias, Cami, por esa opinión tan valiosa. Y bueno, yo quería comenzar con la voz de la experiencia diciendo que los docentes no son ajenos a la realidad social. Es por esto que deben enfrentarse a numerosas problemáticas que no siempre son de origen académico, muchas veces con la necesidad de atender a los estudiantes, bueno, otros roles más allá de la docencia, ¿cierto? Que uno dice, bueno, la mamá tiene muchas profesiones en una, pues los docentes también. Los docentes acompañan pues toda la vida de una persona y todo lo que implica. Entonces hay tantas expectativas sobre ellos que terminan luchando en temas complejos como el abuso sexual, por ejemplo, o la sospecha o el maltrato. Y bueno, por eso se deben capacitar muy bien y brindar herramientas para contribuir a la prevención y la detección. Tanto tienen que formarse como formar a sus estudiantes. Entonces me gustaría comenzar preguntándole a la experta de hoy, a Catalina, y es, ¿cómo influye el rol del docente en los casos de abuso sexual infantil? Bueno, el rol del docente en los casos es, la verdad, un tema muy complejo para el docente, ¿cierto? Nosotros lo que hacemos es activar rutas, ¿cierto?
porque no podemos entrar como a lo legal y nada. La escuela debe garantizarle al niño la protección, eh, independiente si está hasta de su misma familia, ¿cierto? Hay que garantizarle al niño protección en salud y en la propia vida. Entonces, el rol del docente influye en el sentido de inspeccionar esos casos, vigilar, darse cuenta que algo está pasando, porque el maestro está con un estudiante más tiempo lo que está con su propia familia. O sea, los niños llegan a casa, prácticamente comen, hacen sus deberes y se acuestan a dormir. En un colegio pueden pasar 8 horas, 9 horas, 10 horas. Entonces, la influencia del docente ante estos casos es primordial en el sentido que es aquel que vigila, que se da cuenta que algo está pasando, es aquel que está pendiente del niño, es aquel que puede evidenciar que hay situaciones en las que el niño tiene o está en situaciones de riesgo, perdón. Muy bien, Catalina. Dentro de eso también se pueden ver algunas dificultades para que el docente pueda también intervenir de manera directa, es decir, enrutar, darse cuenta de lo que está pasando. Y por eso entonces me surge otra pregunta y es, ¿cuáles son los conflictos o barreras que se interponen en este campo? Es decir, la falta de conocimiento, puede ser el miedo, la desconfianza, la preparación, la ausencia de prueba, lo que escuchábamos también en los audios de las personas que opinaban frente a la pregunta puntual, por miedos también a denunciar, o muchas personas que todavía no conocen el fenómeno a profundidad. Entonces, en ese sentido, reiterando, ¿cuál cree usted, Catalina, que serían las barreras o impedimentos para que el docente pueda cumplir a cabalidad ese rol de veedor y protector y garante de los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Camille, yo creo que la primera barrera es el desconocimiento del maestro. O sea, hay maestros que llegan a su aula a impartir una clase, a enseñar matemáticas, a enseñar lenguaje, a enseñar historia, ¿cierto? Y yo me preparé para eso, y eso dice en mi cartón, y a eso llego a dar a mi clase, ¿cierto? Voy a dar un encuentro. Entonces, cuando hay desconocimiento de este tipo de situaciones, ¿cierto? Y de cómo debo intervenir, entonces muchas veces el maestro lo que hace es, yo no vi, pues me hago el de los oídos sordos, el de la vista ciega, ¿cierto? Porque no sé cómo debo de actuar ante una dificultad como esta, ¿cierto? Entonces, el primero sería precisamente el desconocimiento. Otra de las barreras es el miedo también, ¿cierto? El miedo a cómo va a actuar la familia, qué va a pasar, en las instituciones, pues que no trabajamos con el Estado, entonces también no, donde pierde el empleo por meterme en cosas que no son, y bueno. Y la otra barrera es cuando no se establece la suficiente confianza con un estudiante para que éste llegue o demuestre eso que por lo que está pasando. Hay algo muy claro y es que los docentes no somos los mejores amigos de los estudiantes, no, uno no puede ser el mejor amigo del estudiante, uno es el maestro, ¿cierto? Pero sí generar en los espacios, en esos encuentros de aprendizaje, una confianza para poder descubrir y poder ir más allá, poder hacer preguntas muy cautelosas, pero poderse uno acercar al estudiante, ves que estás como raro, ves qué te pasó hoy en el encuentro que no estuviste tan activo, y poder acercarse. Pero la primera barrera que tenemos que como docentes quitar es el desconocimiento y el saber que esta es una situación, que esto pasa, que esto es real, que existe el abuso sexual, que la vida no es color de rosa, que muchos de nuestros chicos sufren allá afuera y que su escuela es el refugio. Para muchos de nuestros estudiantes la escuela es el refugio, es el hogar donde está protegido, porque en el afuera no lo está. Entonces, yo docente tengo que conocer cómo actuar, qué hacer, cómo intervenir, cómo enrutar, cómo acercarme al estudiante, cómo acercarme a la familia. Esa es mi opinión como maestra de una institución. Catalina, y aquí me surgió una duda y es, bueno, hemos hablado muchas veces de los efectos del maltrato en el cerebro de los niños, ¿cierto? Y también físicamente, porque pues sabemos que el abuso sexual infantil produce daños que se pueden reflejar y otros que no. Pero ¿cuáles son esas que pueden evidenciar los profes estando en el aula de clase? Y luego de ver esas señales, tanto físicas como psicológicas, emocionales, cómo se les puede llegar a los padres para que también pues como que crean ese relato, que no lo normalicen como, como algo que sí, pues que casual, que se cayó y ya.
Bueno, pues sabemos que el abuso deja marcas, ¿cierto? Entonces, la primera marca es la emocional. Es un chico una chica que no se va a comportar igual y va a cambiar. En la parte física, ¿cierto? Nosotros tenemos encuentros en los que es necesario tocar al otro. Entonces ahí es donde el docente debe estar pendiente. Ah, estamos en clase de baile, estamos en clase de, no sé, de danza, educación física. ¿Qué pasa cuando mi estudiante no permite que alguien la toque? Cuando mi estudiante también tiene miedo de tocar al otro. Y antes no era así. Entonces ahí se crea una alerta, ¿cierto? Académicamente también se ve reflejado. O sea, por la mente de un estudiante que está siendo abusado sexualmente no caben las matemáticas, no entra la historia, no entra la geografía, eso no es necesario. Cuando en mi mundo están pasando un montón de cosas que no entiendo por qué me toca a mí, cómo las puedo resolver. Entonces, en ese sentido, o sea, nosotros no, como docentes tenemos prohibido, o sea, la ley lo prohíbe, nosotros no podemos llegar a tocar estudiantes, pero en el trato entre ellos, entre pares, uno sí se da cuenta que algo está pasando. ¿Cierto? La estudiante que de un momento a otro cambia su manera de vestir, ya no se pone el uniforme, que de pronto la falda corta, ¿no? Ya no, ya se cubre todo lo que más pueda. Eso nos está diciendo algo de esa estudiante. Entonces es como estar alerta a todos esos signos de alarma. Muy bien, es que el tema en realidad suscita muchos interrogantes también, porque es el docente, es el rol del docente, pero también la institucionalidad, es decir, la organización que escolariza, que se encarga también de impartir teoría, conocimientos que son supremamente importantes, también en muchos casos se ven maniatados porque el asunto no es fácil. Acá me surge también otro interrogante y es cómo debe actuar la institución educativa frente a un relato puntual de abuso sexual, teniendo en cuenta que no se puede revictimizar, es decir, no volver a evocar la situación puntual. Entonces, ¿cómo debe actuar la institución frente a esos casos de relatos, teniendo presente que no se puede interrogar o preguntar más allá de lo que simplemente se relata? Claro, como les decía al inicio, la institución debe garantizar la protección del niño y de la niña. O sea, toda institución educativa debe garantizarle al niño su protección. Entonces, ¿qué hacer ante un relato? Activar rutas, ¿cierto? Para eso se cuenta con un equipo especializado en eso. Entonces, el docente se da cuenta, el docente activa la ruta dentro de la institución, venga psicoorientadora, venga psicóloga. En nuestra institución pues tenemos también como el acompañamiento religioso, entonces espiritual, es activar y desde ahí ellos ya manejan y enrutan hacia entidades especializadas, ¿cierto? Un ICBF o la policía cuando sea necesario. Si es necesario, hay que llevar al estudiante a un centro asistencial para que sea evaluado por médicos. Pero lo importante es ese primer detalle del maestro. Venga, algo aquí pasó y activar las alarmas en la institución. Obviamente garantizándole al niño y a la niña pues que sea algo mesurado, respetuoso, o sea, que no toda la institución se tiene que enterar, no todos los estudiantes, porque ahí pues estaríamos vulnerando más y haciendo más grande ese daño que ya el estudiante tiene, sino garantizarle al niño que eso va a ser personal, que vamos a tener pues como la responsabilidad de la mesura de activar toda esa ruta. Catalina, y bueno, ¿cómo podemos nosotros contribuir a la prevención del abuso desde el salón de clases, ¿cierto? Más allá, mm, pues bueno, si tenemos unas clases de sexualidad, vamos a hablar de la sexualidad como tal y de qué se compone el cuerpo, pero también a veces hay muchos mitos. mm, que solamente se abusa a las niñas, que solamente a los de bajos recursos, que son los niños los que son los provocadores y que tienen la culpa o que es culpa de las mamás. Entonces, bueno, yo sé que tenemos que contribuir a toda esa prevención de ese abuso, pero también desde la misma persona. Entonces, cuéntanos tu experiencia también. Bueno, desde mi experiencia, bueno, primero desde los docentes, el docente en general pues debe tratar este tipo de temas. O sea, esto no son temas solo para los de 11 o solo para los más grandecitos, porque pues son temas delicados, ¿no? Tenemos que hablar de la sexualidad sin tabú. Tenemos que hablar del abuso sexual sin ningún tabú, sin ningún mito, es que es algo que pasa, ¿cierto? Y de hecho los niños, los chicos, los adolescentes ahora están más expuestos, perdón,
a toda la pornografía y a toda la sexualidad que antes. Entonces, venga, es que esto para ellos, o sea, hablar de un cuerpo desnudo para ellos no es novedad. Lo ven en los videos de reggaetón, de, bueno, de X, hasta en comerciales. Entonces, venga, hablemos, ¿cierto? Desde mi experiencia, pues soy docente de lengua castellana, entonces trato desde la literatura, desde el cine, desde mis mismos encuentros de aprendizaje, de abordar ese tema de prevención, ¿cierto? También cuento por acá, en nuestra institución hemos tenido en las últimas 2 semanas, también, ¿cierto? Acompañamiento desde el proyecto Buen Trato. Ellos han venido trabajando con los chicos, vamos a trabajar con los padres de familia, con los docentes. Entonces, yo pienso que lo que nos hace más daño es el desconocimiento. Entonces, ¿quién dice que desde lengua castellana no podemos leer algo, literatura, algo que nos hable del abuso sexual? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que desde la gramática no lo puedo hacer? ¿Quién dice que desde las matemáticas no se hace? Desde la historia. Es que yo puedo empezar a ver un tema de historia y empezar con ese tema. Venga, desde la historia ustedes saben hace cuánto esto se concibe como un delito, qué pasaba antes. Entonces, es instruir a los chicos, ¿cierto? Es acompañarlos en el proceso, es hablarles sin tabúes, es que esto existe, esto es real, y precisamente ese desconocimiento es el que lleva a muchos chicos a no denunciar por miedo, porque no, es que yo no sabía, es que no, venga, hablemoslo, conversemos y acompañémonos de todas las estrategias que tiene la ciudad y organizaciones que nos pueden acompañar en estos procesos. Catalina, muchas gracias. Y bueno, hablando de las instituciones y organizaciones, por aquí que estamos con el coordinador del proyecto, que se encarga también de hablar con esas alianzas, de ver a todas las instituciones cómo se comportan con respecto a este tema y también de dictar los talleres. Cami, cuéntanos un poquito de cómo se dan esas redes interinstitucionales, cómo se impactan a esos colegios, incluso a esos profesores, y también cómo hemos llevado nosotros nuestros talleres de prevención y sexualidad a muchas partes de la ciudad. Por supuesto. Haciendo un resumen, creo yo que Catalina, las personas que también han opinado, las noticias, de manera amplia se conoce, o a grandes rasgos podríamos decir que el rol del docente es notorio, es decir, se sabe lo que se tiene que hacer. No obstante, Catalina también mencionaba algo muy importante, es el tema de la activación de rutas, el 123, el 141 del ICBF y las demás rutas de atención que tenemos, el CAIBAS, pero lo más importante es saber que la ruta crucial soy yo, porque las rutas están, muchas instancias también están dadas para que nosotros podamos poner en conocimiento de las autoridades competentes todas esas transgresiones y vicisitudes que viven los niños, niñas y adolescentes, pero si no están activadas, pues será muy difícil. Ahora bien, teniendo en cuenta la pregunta que nos hace Carolina, pues el proyecto Buen Trato es una iniciativa más porque existen muchísimas, solamente que en muchos casos no indagamos, no conocemos, iniciativas, también como las otras gubernamentales que se encargan precisamente de formar, de prevenir, porque evidentemente es mucho más fácil actuar sobre la prevención que sobre el problema mismo. Esto no quiere decir que sobre esto no se va a prestar también atención, por supuesto, y de manera inmediata, por eso todo el tema que estamos hablando. Pero las alianzas interinstitucionales también se ven mediadas por el deseo de las instituciones de conocer, de complementar toda la formación, porque sin lugar a dudas sabemos que en las diferentes colegios, organizaciones educativas y demás, pues se forman también en estos temas, por eso conocen ampliamente todo lo que es el fenómeno del maltrato y abuso sexual infantil. No obstante, esto entra, como lo decía Catalina, a ser un asunto pedagógico para formar, no solamente las charlas ponenciales, magistrales, también mediante la educación, las matemáticas, la literatura, es una forma también de intervenir y de impactar todo esto. Por eso, el proyecto Buen Trato se da a conocer en las diferentes redes sociales, que también es una manera por la cual o mediante la cual las personas nos conocen, nos llaman, preguntan, indagan cuál es el ejercicio puntual que hacemos nosotros y desde ahí se empiezan a gestar entonces todas las articulaciones teniendo en cuenta que abordamos una amplia gama de población, es decir, no solo a los niños, niñas y adolescentes, sino algo mucho más integral, es decir, a los menores de edad se les entregan algunas herramientas para que ellos también sean gestores de su propio autocuidado, que sepan responder y tengan la confianza plena de poner en conocimiento de los adultos responsables, en este caso los docentes y las familias, todas las transgresiones que pueden estar viviendo, ¿cierto?
y al mismo tiempo a los adultos, a nosotros que somos los cuidadores, precisamente que tenemos que conocer también esto a profundidad, porque es que el tema del abuso sexual infantil ahora con el tema de la virtualidad también se ha expandido demasiado, entonces las personas que somos nativos, más bien migrantes, yo no soy nativo, Catalina, no sé, Carolina, quizás son nativos digitales, yo en mi caso puntual soy un migrante, entonces tendré que conocer un poco más acerca de esta tecnología para poder entender cómo los niños, las niñas y los adolescentes se empiezan a relacionar también. Entonces, estas alianzas, que ya lo hablábamos, se dan de diferente manera, nos conocen, nos abordan. Este programa radial también ha dado cuenta y nos ha dejado saber que muchas personas se interesan. Desde allí se empiezan a gestar todos estos intereses que tienen que ver en la protección integral. Entonces, desde allí también, y bueno, voy a aprovechar para decirles algo porque no quiero que se me pase, y teniendo en cuenta todos estos procesos que estamos llevando a cabo, es lo que se nos aproxima ahora, Carolina, en el mes de noviembre, que es la Semana del Buen Trato, que digamos que es la semana insignia del proyecto, donde nosotros podemos aunar a todas las personas, donde también recopilamos todas esas actividades que podemos efectuar gracias a la ayuda también de los colegios que se interesan, porque eso es un asunto que también hay que demarcar, el interés. Si no hay interés, pues evidentemente no podemos realizar nada, pero sabemos pues que nosotros estamos bastante interesados y esperamos que ustedes allá en sus casas también. Entonces, aprovechar pues para decirles que próximamente en las redes sociales, porque también es una cuña, al final también les daremos un poco de información para que nos empiecen a seguir. Entonces, esta es la manera pues que como nosotros podemos realizar estas alianzas, se pueden acercar por el medio que nos hayan conocido y aquí estaremos pues muy deseosos también de atenderlos para que podamos seguir incrementando la red arquidiocesana protectora de los niños, niñas y adolescentes. Así es, Cami, y recordémosle a la gente que esta Semana del Buen Trato se va del 19 al 25 de noviembre este año, como cada año. Tendremos el cuarto Congreso Nacional de Prevención para que también asistan todos los docentes, los cuidadores y las personas que están interesadas en este trabajo por niñez y bueno, que no se pierdan de todas las actividades gratuitas, de los talleres, que bueno, ya los estaremos comentando, incluso por ahí hay unos concursos, entonces muchas gracias por acordarme, Cami, para que de una vez nos vayamos como ambientando lo que se viene por parte de Buen Trato. Y ahora sí, luego de conocer este trabajo de los docentes, una labor valiosa, una labor inolvidable, significativa, ellos son los que desde siempre nos acompañan y tienen ese trabajo que va mucho más allá de la simple educación en el salón de clase, y ya lo sabemos y lo hemos evidenciado, sobre todo en la pandemia. Bueno, es hora de que pasemos a las últimas recomendaciones y sugerencias, que nos des, Catalina, ese último consejo para todos los cuidadores que nos escuchan con mucha atención, eh, ese mensajito que tú les quieres dejar tanto a los que nos escuchan como cuidadores, como también docentes, ¿por qué no?, acerca de este tema. Entonces, adelante. Bueno, en general, o sea, la primera misión del maestro es leer, leer a sus estudiantes, leer el contexto, ¿cierto? Leerlos a ellos en su totalidad. Lo segundo es formarnos. Es necesario que el docente se forme, que asista a diferentes congresos. Miren, aprovechemos todas las oportunidades que nos dan en la ciudad. Y el docente y la escuela, o sea, debería de haber una cátedra obligatoria para docentes que sea sobre el abuso, no solo en las escuelas, en las universidades, ¿cierto? Aquellos que están preparando a los docentes, también se hace necesario que en la universidad hayan cátedras que nos ayuden en esta parte. Nada, aprender a cuidar a nuestros chicos, ser verdaderos protectores de ellos, tener presente, como lo decía en algún momento, ellos comparten más con nosotros que con su propia familia, entonces que seamos nosotros una familia protectora de verdad, ¿cierto? Que les garanticemos sus derechos, que ellos aprendan también ese autocuidado y que nosotros que estamos ahí 24/7 con ellos casi, porque igual uno termina a las 4 de la tarde jornada, pero ellos siguen, profe, tal cosa, el fin de semana, profe, mire. Entonces poder hacer con ellos una alianza bonita de maestro-estudiante, donde haya una confianza para podernos acercar a ellos cuando algo esté pasando, ¿cierto? Y no nada, en general, todos al autocuidado y a formar a nuestros chicos en autocuidado. De verdad que sí es necesario. Esa es como manera general, invitación, y a que nos formemos con el proyecto Buen Trato. Aprovechemos esta oportunidad que se nos brinda desde la Arquidiócesis de Medellín, que realmente ha sido muy valiosa. Llevo con el proyecto años
y de verdad que como docente me ha servido muchísimo. Primero era catequista y ya como docente ha sido una herramienta muy valiosa porque aprende uno pues desde la parte legal, desde la parte espiritual, desde la parte pedagógica, cómo llegar a ese chico y a esa familia que están pasando pues por una situación de abuso y de maltrato. Muchas gracias también, aquí aprovecho el proyecto Buen Trato. Gracias. Ay, gracias a ti, Catalina, pues, por toda la experiencia que has vivido con nosotros y también por esa labor tan bonita que tienes como docente y como catequista. Gracias. Bueno, Cami, cuéntanos tú, ¿cuál es ese último consejo de este programa? Tú que has estado tan cercano a los docentes en los talleres del proyecto. Bueno, yo creo que lo más importante es el interés, porque ya a grandes rasgos, y Catalina nos ilustró también de muy buena manera el rol que se debe realizar. También conocimos un poco acerca de todas esas confusiones o barreras que pueden presentarse para poder contener el abuso sexual infantil. No obstante, es que nosotros como adultos podamos pensarnos también de ese niño que algún día fuimos y pensar también en esos asuntos quizás que no fueron abuso sexual como tal, pero sí algún tipo de maltrato que nos marcó de alguna otra manera, y desde ahí nosotros podemos generar una mayor conciencia para poner más empeño. No digo que no exista, pero a mí me alienta mucho también cuando una institución llega, ve en el proyecto más que por ser nosotros es el deseo y la esperanza de poder brindarles a los niños, niñas y adolescentes un entorno seguro. Entonces desde ahí yo creo que lo interesante es que nos podamos pensar en nuestra etapa infantil y que hubiésemos querido o que hubiésemos cambiado. Y también esos asuntos que pues son positivos, ¿para qué? Para poder seguir perpetuando en el tiempo los asuntos que son funcionales y por ende también contener y poder denunciar, poner también en conocimiento de las autoridades pertinentes todo lo que tiene que ver con las transgresiones y vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Así es, Cami. Bueno, yo les quiero decir que es muy valioso ver cómo desde ese pequeño aporte, ese granito de arena, podemos aportar a una formación de por vida. No olvidemos que ese desafío de la prevención es una acción transformadora de vidas que apenas están iniciando. Por eso tenemos que tener presente y compartirles a los chicos que el cuerpo de cada uno es un templo donde reside el Espíritu de Dios y el esfuerzo tiene que ser el máximo para contribuir a un desarrollo social integral, ¿cierto? Porque cada niño que nosotros le llevamos este conocimiento, pues va creando una sociedad más consciente y nos iremos sensibilizando de ese dolor ajeno y cómo podemos comprometernos para ayudar también en el sufrimiento de los que han sido abusados y ponernos en su lugar. Y bueno, como siempre, denunciar a las autoridades a la menor sospecha, porque los niños muchas veces ven esas actitudes como un juego, sobre todo si el abuso se encuentra en el hogar, los hechos. Entonces, a esas profes y profes, pues estar muy pendientes de esas pequeñas señales del niño que no se comporta como del todo normal, ¿cierto? Sus conductas a veces tan hipersexualizadas o tan retraídas. Entonces sería como mi consejo o comentario pues del programa del día de hoy. Excelente. Bueno, en primer lugar, antes de despedirnos, porque llega el momento más doloroso, nuestro programa ha llegado a la parte final, pero agradecerle a todas las personas, también esperar que todo este material haya sido de mucha ayuda para todos ustedes. Si tienen alguna duda, ustedes saben que podemos seguir trabajando en conjunto. Recuerde que nos sintonizamos cada martes a través de la emisora Minuto de Dios en el dial 1230 AM. Allí los esperaremos siempre ansiosos para que sigamos trabajando entonces todas las temáticas que tenemos para proteger a los niños, niñas y adolescentes. Agradecerle a Catalina enormemente su disposición. Mírala desde allá, desde la institución precisamente, abordando todos estos temas tan importantes. Eso refleja un compromiso perpetuado en el tiempo, que es lo que nosotros necesitamos, que sea continuado. No es una tarea, ni de un taller, ni de una charla, sino de un trabajo diario, arduo, pero muy gratificante. Entonces, agradecemos a todas las personas, los invitamos también nuevamente para que nos sigan a través de las redes sociales, donde nos pueden encontrar como @buentrato_NNA. También tener en cuenta la página que abrimos recientemente con Carolina Colorado, que siempre está tan atenta pues en esta parte de comunicaciones. Los esperamos dentro de 8 días nuevamente y recuerden que esto es por las Por las buenas buenas, siempre. siempre. Muchas gracias. Muchas gracias.